Hoy he estado en la ciudad del fútbol de Las Rozas para entrevistar a David Gordo, entrenador de la selección española en las categorías sub-15 y sub-16. Un chico que ha tenido en sus manos a talentos como Pedri, Jeremy Pino, Lamine Yamal y demás. Así que si queréis saber cómo es gestionar ese talento y cómo es llevar una selección española en categorías inferiores, mirar esta entrevista. Por cierto, yo soy Javier Segura y este es tu canal si te gustan las futuras promesas, el mundo de la cantera y todo ese futuro talento. Te quiero preguntar un poco sobre tu día a día. ¿Cómo es un día en la selección siendo entrenado? Porque mucha gente, lo hablábamos tú y yo antes, se cree que solo se entrena o solo se trabaja durante los partidos. Pero... Sí, bueno, pues mira, es muy fácil. Solemos llegar al despacho un poco antes de las 9 de la mañana. Te hablo de un día normal, sí, sin concentración, ¿vale? Luego si quieres te cuento un día de concentración. Perfecto. Pero un día de diario, como hoy, por ejemplo, pues estamos aquí antes de las 9 de la mañana. Nos ponemos con el trabajo que corresponde a ese día, pues si tenemos análisis de vídeo, si ha habido jornada, por ejemplo si es un lunes, pues empezamos ya a intentar hacer informes de los partidos que hemos visto presencialmente durante el fin de semana y a recibir los vídeos o a descargar los vídeos de los partidos para a lo largo de todos los días de la semana, todas las mañanas, pues estar trabajando con esos vídeos, analizando, haciendo cortes que luego incluso les ponemos a los jugadores cuando vienen aquí, pues para matizar cosas de, pues mira, en estas jugadas, mira lo que pasó, tal, mira, ¿por qué te metieron gol o por qué metiste gol o por qué...? También tratáis de no sobrecargar al futbolista. No, les damos información muy concisa, muy concreta y de acciones muy puntuales, pero trabajamos mucho en ese aspecto del seguimiento de los jugadores y ya de los jugadores que ya conocemos, que sabemos que van a venir a concentraciones y demás, pues de darles información cuando vienen y trabajamos mucho con el vídeo. Trabajamos mucho también pues hablando con los clubes, hablando con los seleccionadores territoriales que nos dan mucha información. Por ejemplo, yo a lo mejor no puedo ir, este fin de semana no he podido ir a, no sé, Asturias, y sin embargo pues hablamos con el seleccionador territorial de Asturias y nos da información de los jugadores a los que él ya está siguiendo, de los que ya están seleccionados por él o por nosotros, o de jugadores nuevos que van apareciendo. Y luego también, pues por supuesto, hablamos mucho con los clubes, ¿no? Pues en este caso de Asturias, pues hablamos con el Sporting de Gijón o con el Real Oviedo o con cualquier otro club, ¿no? Y nos dan información de los jugadores. O sea, nuestro trabajo es un proceso continuo, no es algo que sea puntual, como tú decías antes, de las concentraciones. Es un trabajo a lo largo de toda la semana y de lunes a viernes, como te decía antes, venimos a la federación y los fines de semana pues vamos a ver partidos por toda la geografía. ¿Durante las convocatorias? Bueno, pues la convocatoria empieza antes. Cuando estamos en concentración, pues la mañana empieza muy temprano. Desayunamos, después del desayuno pues tenemos alguna pequeña charla con el equipo para explicarles la sesión de entrenamiento. Entrenamos, normalmente solemos entrenar pues entre las 10:30 y las 11 empezar, solemos acabar en 12:30, de ahí pues a la comida. Y después de comer pues analizamos el entrenamiento de la mañana y si tenemos doble sesión pues volvemos con otra charla para explicarles la sesión de la tarde, entrenamos y después del entrenamiento pues ya viene casi la cena, pero bueno, e igual después de la cena pues analizamos todo el trabajo. O sea, cuando estamos de concentración el trabajo son pues fácilmente 16, 17 horas diarias. Nuestro, los jugadores un poquito menos, claro, bueno, es normal, ellos tienen que centrar y... Para luego rendir. Eso es, centrarse en la sesión de trabajo, en la hora y media, hora y 3/4 que pueda durar la sesión y nuestro trabajo pues es preparar esas sesiones y analizar qué estamos haciendo bien o qué no estamos haciendo bien pues para seguir dando a los jugadores herramientas para que sigan creciendo. Tú que estás desde dentro con los chicos tan jóvenes, hay un debate que se viene hablando mucho en el fútbol actual y es esos futbolistas que cada vez salen más académicos, que tienen menos el fútbol de calle. ¿Lo notas tú que los chicos pierden un poquito de esa interpretación, de esa descaro? Sí. En las escuelas de fútbol se tiende a mejorar al futbolista en muchos aspectos, ¿vale? Sobre todo en aspectos técnicos. Tenemos jugadores en España que son muy buenos en el control y en el pase, en situaciones de espacios reducidos, pero es cierto que se ha perdido un poquito ese desparpajo que te da la calle, de jugar en la calle con los amigos. Yo recuerdo esos partidos que yo tenía 8, 9, 10, 11 años y jugaba con chavales de mi barrio que tenían 3, 4 años más que yo y eso pues me hacía mejorar, porque es que si no, no jugaba, entonces pues te hacía ser más pícaro.
También se mejoraba mucho el juego del 1 contra 1 porque se jugaba en espacios súper reducidos y eso ha cambiado mucho con el fútbol de las escuelas. Y bueno, pero también tiene una parte muy positiva, ¿no? Los jugadores nos llegan mucho más formados, con conceptos tácticos mucho mejores. Pero bueno, es cierto que ese fútbol de la calle era muy bueno por eso, por lo que te he comentado, ¿no? ¿Recuerdas algún jugador así con ese fútbol de la calle muy intrínseco en él, que tuvieras tú hace poco? Sí, la verdad es que hay jugadores muy buenos en ese sentido y, por ejemplo, me viene a la memoria Pedri, me viene a la memoria Jeremy Pino, Robert Navarro, hay muchos jugadores. El fútbol de Canarias. Sí, es verdad, ahí, bueno, y en Andalucía también, sí. Quizás el fútbol es menos académico, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, tenemos jugadores siempre que son capaces de hacer cosas diferentes. Ese Pedri juega en primera división como si estuviese jugando en el barrio con los amigos, ¿no? Tiene una personalidad y una calidad global tremenda, y hay muchos casos, ¿no?, de jugadores así y es importante que siempre mantengan esa, como decía antes, esa esencia, ¿no?, y que sean jugadores que jueguen siendo ellos mismos, ¿no?, con mucha personalidad. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste tú a Pedri y cómo fue esa primera impresión que tuviste con él? Bueno, la verdad es que tuvimos a Pedri en entrenamientos aquí en Las Rozas y fuimos a jugar a Qatar antes del Mundial de Brasil. Y bueno, Pedri estuvo muy bien, pero lo mismo que otros compañeros que estaban en ese grupo. Había jugadores de un talento brutal, tanto en todas las líneas, ¿no? Tanto en línea defensiva, en la portería, jugadores en el centro del campo, en la delantera. Siempre hemos tenido jugadores de muchísimo talento y bueno, y como te decía antes, nosotros anteponemos siempre el grupo a las individualidades y bueno, pues está claro que las individualidades son muy importantes para nosotros, pero siempre dentro del contexto colectivo de un equipo. La globalización del fútbol te permitió tener esa oportunidad y también está permitiendo que haya muchos futbolistas que tengan doble nacionalidad, que vayan con una selección o con otra. Yo no te voy a pedir individualizar en ningún caso, pero vosotros desde dentro, ¿cómo trabajáis eso? Porque hay muchos chicos que pueden ser seleccionables, algunos chicos que trabajáis con vosotros y luego van con otras selecciones. Bueno, pues nosotros trabajamos intentando captar a los jugadores con más talento que tenemos la posibilidad de seleccionar. Lo hacemos desde la Real Federación Española de Fútbol, pero también en las selecciones territoriales. Existen unos seleccionadores territoriales que hacen un trabajo espectacular, que captan a los jugadores y nos dan mucha información sobre ellos. Y luego la Federación también ha creado un departamento de scouting, de seguimiento de jugadores jóvenes. Y hay veces pues que sí, que nos encontramos jugadores que tienen esa posibilidad de elegir una selección u otra. Nosotros los captamos, los llamamos, los seleccionamos, pero luego la decisión es única y exclusivamente de ellos. Nosotros podemos hablar, intentar que vivan la experiencia de estar en la selección española, pero bueno, al final son ellos los que deciden y tenemos que respetar esa decisión, tanto si es positiva de quedarse jugando con España como si deciden irse a jugar con su país. Nosotros ahí poco podemos hacer. Sé que ha habido casos muy llamativos últimamente, pero insisto, son ellos los que tienen que decidir junto con la ayuda de su familia y me imagino que también pues que los agentes ahí también tienen mucho que ver, pero ya te digo, nuestra labor es buscar a los mejores y luego ellos ya deciden con... ¿Pero tú notas ahora a los chicos que te llegan a ti con menos miedo o con menos sentido de responsabilidad? No. Yo... Fíjate, Raúl debutó con 17 años hace ya unos cuantos y parecía que llevaba toda la vida jugando en primera división. Me recuerdo un comentario de Jorge Valdano que decía: he ido a hablar con Raúl porque tal, no sé qué, y el chico estaba tan relajado, se había quedado dormido en el autobús después de un partido en el cual no había estado acertado, ¿no? Caso... Eso va mucho, creo que en la personalidad de cada uno y también creo que es muy importante el entorno. Cuando hablo del entorno hablo de la familia, hablo de los amigos, hablo de los agentes, hablo de los entrenadores, por supuesto, de los técnicos. Tenemos que dar naturalidad a todo este proceso. Uno juega al fútbol porque le gusta, porque disfruta haciéndolo, entonces creo que debemos naturalizar todo ese proceso y bueno, y que lo viva igual que ir al instituto o igual que ir a entrenar, ¿no?
Me has hablado de eso, de naturalizar. Tú habrás tenido un montonazo de chicos que llegan a las categorías inferiores de la selección española, que pueden que tengan mucha proyección, pero luego es muy difícil llegar al fútbol de élite. Tiene que ser también un poquito ayuda de todos, porque debe ser difícil gestionar verte un día a la selección y otro día jugando en preferente, por ejemplo. Desde luego que sí, pero ya te digo, es un proceso y hay que naturalizarlo, ¿no? Tenemos que darles herramientas para que ellos sean capaces de disfrutar, pero buscando el máximo rendimiento, claro que sí, pero creo que nuestro trabajo es eso, que puedan ir dando pasos progresivamente y esto es una pirámide, es selección natural. En categorías jóvenes, en alevines, juegan muchísimos niños, infantiles menos, cadetes menos, se va haciendo un proceso natural. Y está claro que llegar a la punta de esa pirámide, al fútbol profesional, es muy difícil y son muy pocos los que llegan. Pero no siempre llegan los jugadores que tienen más talento, sino muchas veces llegan los jugadores que nunca se rinden y que son capaces de insistir y de insistir y de trabajar y de poner toda esa ilusión, y ese es el camino para llegar. Está claro que teniendo talento todo es mucho más fácil, pero sabemos de muchos casos de jugadores que tenían un talento brutal y sin embargo se han quedado en la base de la pirámide porque no han sido capaces de insistir todo lo necesario y de ser constantes, ¿no? Y luego también el entorno pues tampoco les ha ayudado. Tiene que ser un poco de todo, ¿no? Hay que sumar muchos factores para conseguir el objetivo de ser futbolista profesional, muchos factores. Pero está claro que la gran mayoría o gran parte de esos factores dependen del futbolista, de sí mismo y de su entorno. Más a lo del entorno, sabemos que en el fútbol español y sobre todo en esas categorías inferiores a veces suele haber problemas con los padres de, por ejemplo, insultar a árbitros, meterse en las decisiones del entrenador. Entiendo que en tu caso en una selección española lo normal sería que no pase, pero ¿has tenido algún problema? No, y si lo ha habido, a mí no me ha llegado. Es cierto que gente me ha comentado en redes sociales, que siempre hay comentarios, pero bueno, yo creo que esto es un tema de educación, es un tema de formación. Todos queremos que nuestro hijo sea el mejor, que nuestro hijo saque las mejores notas en el colegio, en el instituto, que en su equipo pues que siempre juegue, pero esto no siempre es así. Entonces creo que debemos trabajar en esa línea de educar a los jugadores, de educar a las familias, y creo que desde la Federación, desde la Real Federación Española de Fútbol y desde las federaciones territoriales se está haciendo una labor muy importante, ¿no? de concienciación, de respeto, y creo que, mira, hay un concepto que creo que es la tercera vez que voy a repetir en esta entrevista, y es el tema de priorizar el colectivo. Está claro que todos los padres pensamos en nuestro hijo, pero nuestro hijo tiene que formar parte de un equipo. Y si somos capaces de pensar en el equipo, en que ese equipo son 18 o 20 chicos, pues veremos que nuestro hijo es una parte más de ese equipo, pero no es la parte más importante. La parte más importante siempre es el colectivo. Si todos pensásemos así, pues creo que tendríamos mucho ganado. También te quería preguntar, no sé si por ejemplo a Lamine Yamal lo has tenido tú en tus filas, pero ¿cómo se puede llevar desde dentro, o un seleccionador, por ejemplo, cuando viene a la selección, cómo puede tratar el caso de chicos tan jóvenes que ganan tanta fama, que empiezan a firmar contratos tan millonarios? Entiendo que de un día para otro tener esa subida debe ser muy difícil de gestionar. Sí, bueno, pues la verdad es que siendo sub-15, vino a la selección tuve la suerte de poder convocarle junto con los otros compañeros y te lo comentaba antes, creo que hay que darle la mayor naturalidad a ese proceso. Él se siente uno más y englobarle dentro del grupo, que se sienta uno más del grupo y bueno, nosotros hacemos aquí una labor que dura el tiempo que está con nosotros. Creo que esa labor sobre todo recae en su club y por supuesto también en su entorno, en su familia y en el agente o los agentes que lo lleven, pero sobre todo yo creo que es muy importante que la familia le ayude a llevar esto con la mayor naturalidad posible y que se sienta partícipe de un equipo. Eso creo que es fundamental y donde se tiene que hacer donde se tiene que focalizar, ¿no? Porque con nosotros ya te digo que pasan determinado tiempo, pero el mayor tiempo lo pasan con su familia y en su club, y aquí es donde realmente más le pueden ayudar, ¿no?
En el poco tiempo que estuviste con él, ¿qué recuerdo tienes en el trato personal? Pues no, un chaval encantador, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de crecer, muy bromista con sus compañeros, a la hora de gastar bromas y también de recibirlas. Creo que, bueno, un chaval que estaba totalmente integrado dentro del grupo, muy cariñoso, ya te digo, y con muchas ganas de aprender y de formar parte de la selección nacional. ¿Y técnicamente, como futbolista? Bueno, es que nosotros estamos acostumbrados aquí a tener a los jugadores pues, con más talento, ¿no? Y él pues tiene mucho talento, pero en su generación hay jugadores con muchísimo talento también y bueno, pues hacerle sentirse cómodo con nosotros, que esté feliz y que disfrute mucho de sus concentraciones, al igual que a los compañeros, ¿no? Que ese es el objetivo, ¿no? Que tengan muchas ganas de venir con la selección para juntarse con los compañeros que normalmente no puede juntarse porque pertenecen a otros clubes. Y ya está, que se sienta, pues eso, que se sienta a gusto con nosotros, que disfrute y que se identifique mucho con nuestro trabajo y con el de sus compañeros. Ganaremos este europeo, ¿no? Bueno, es importante, pero no solo por ganar, sobre todo lo que es muy importante es que estos jugadores vivan experiencias, ¿no? Sí. Que vivan jugar una fase final de un europeo, pues te enriquece mucho y cuando termina esa fase final suele ser mucho mejor jugador que cuando la empezaste. E ir a un campeonato del mundo, que yo creo que tiene que ser el objetivo principal de este europeo, clasificarnos para el Mundial Sub-17 que se celebra después del verano, sí. Pues también vivir un Mundial te enriquece mucho más todavía. Mira, ayer lo hablábamos en una reunión que tuvimos los técnicos de la federación y hablábamos de eso, de que los jugadores que viven esas experiencias terminan siendo mejores futbolistas y eso es muy importante para nosotros, mejores futbolistas y mejores personas.